El siguiente tema. Bueno, como saben, el trabajo de la comisión investigadora en lo que tiene que ver con el Ministerio de Turismo y la gestión que va desde la propia Lilian Quechichian al actual ex ministro, ¿no? Germán Cardoso, termina con una votación por parte del oficialismo de presentar todo a Fiscalía. No acompaña esa votación la oposición porque entiende que, bueno, no habría nada que suponga una irregularidad o algo delictivo en lo que tiene que ver con la gestión de Quechichian. Podrá haber discusión sobre la asertividad o no de las decisiones políticas, pero que sería otra cosa. Bueno, en esa están, y hoy justamente nos van a estar acompañando diputados del Partido Nacional y del Frente Amplio. Antes, repasemos la crónica de esta discusión. Mira. La resolución fue aprobada por mayoría, con votos de diputados de la coalición de gobierno. Nosotros queremos el ejercicio de la transparencia. Si el Frente Amplio no quiere enviar a la justicia determinado tiempo de las actuaciones, tendrá que explicar por qué. El Frente Amplio discrepó con la resolución. Argumentó que solo hay denuncias concretas sobre la gestión del exministro Cardoso. Entendemos que no hay denuncias concretas sobre el periodo en que la ministra fue Lilian Quechichian, y sí hay una telaraña de intereses y de personas que se repiten en distintos roles y que merecen ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía. La resolución sugiere a la Cámara de Representantes remitir todas las actuaciones a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, en virtud de la denuncia penal que había sido radicada cuando se conformó la comisión. Lo que podemos afirmar es que hubo actitudes discrecionales y por eso es que entendemos que tanto unas actuaciones como las otras deben ser objeto de investigación en Fiscalía. Además de la resolución aprobada hoy, la Cámara de Representantes contará con informes en mayoría y en minoría sobre las actuaciones, que serán entregados como máximo el 30 de noviembre. Muy bien, y le damos la bienvenida entonces a Juan Martín Rodríguez por el Partido Nacional y a Gustavo Olmos por el Frente Amplio. Diputados, muchas gracias a los dos por estar aquí hoy. Gracias a usted por invitarme. Bien, ¿en qué medida usted entiende, para Rodríguez y después por supuesto a Olmos, en qué medida se entiende que las actuaciones generan sospechas de irregularidades en ambos casos? ¿Por qué se equiparan? En realidad nosotros lo decíamos ayer justamente en la conferencia de prensa que dábamos al término de la reunión de la comisión. Nosotros luego de observar todos los obrados, toda la información que nos fue remitida por los organismos públicos, por los privados que comparecieron y por aquellos que respondieron por escrito, hemos concluido que de esta información no surgen elementos que nos permitan afirmar que se dieron conductas que puedan ser calificadas como irregulares o ilícitas, sino por el contrario, sí observamos que tanto en la administración Cardoso como en la administración Quechichian se hizo uso del poder discrecional que las normas dan, la ley, el TOCAF, y dentro de esas disposiciones, por supuesto, toda disposición, toda medida, toda conducta discrecional puede ser criticable, cuestionable o compartible. Nosotros lo que decimos es que tanto en una administración como en la otra existieron actos discrecionales, pero que ninguno de ellos adolece de la condición de arbitrario y por lo tanto pueda ser calificado o incurrir en una conducta irregular o ilícita a partir de la información que la comisión obtuvo. Por eso, y por esa razón, y porque entendemos que es ante la eventualidad de aclarar debidamente con todas las herramientas jurídicas posibles. Por transparencia, ¿no? Exacto, como lo dice el propio proyecto de resolución, por un tema de competencia legal y a su vez por un tema de transparencia, entendemos que la Fiscalía, que es quien tiene las potestades jurídicas, posteriormente junto con el Poder Judicial, para investigar y llegar a conclusiones mucho más exactas, es que ponemos todo al servicio de la Fiscalía para que luego que ella realice la investigación correspondiente, pueda así arribar a una conclusión determinante respecto a ambas administraciones, a una o a la otra. Bien, ¿por qué usted advierte que no son equiparables las actuaciones de un ministro con la ministra? Bueno, básicamente porque a lo que el diputado Rodríguez refiere,
que es la discrecionalidad, o sea, las decisiones que toma una administración de acuerdo a criterios políticos, eso es absolutamente legítimo. Y si fuera por eso, si eso considerásemos que es un problema, deberíamos enviar a todos los ministros de todas las gestiones a la Fiscalía, y no es el caso. El punto es que aquí, durante la gestión de Cardoso, lo que hubo es un conjunto un equipo que armó Cardoso alrededor del ministerio, y donde los bordes entre los intereses privados y los intereses del ministerio estaban absolutamente difuminados. El propio Elvio Rodríguez, en su comparecencia, dijo que lo que pretendía era que se contratara una empresa de Estonia para después generar un negocio lucrativo para sí mismo. Quien es el subsecretario era a su vez el director de una empresa que estaba queriendo comprar el Hotel Serena, que pertenece al Ministerio de Turismo. O sea, hay elementos que tienen que ver con esto que yo digo de los límites difusos entre lo público y lo privado, y que el propio Cardoso cuando declara dice que en la administración pública todo lo que no está Prohibido está permitido. Que es exactamente al revés. Eso funciona en la actividad privada. Pero en el derecho público solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Y hay varios casos. Por ejemplo, la conformación de facturas por parte de la cripto que no responden a esos criterios. Y después hay temas de fondo. O sea, hay compras sin licitación, sin intervención de la agencia, por cifras récord, o sea, $550.000 en publicidad en vía pública, cuando menos de eso era lo que se gastaba en los últimos 10 años en promedio, y eso entre 5 o 6 empresas. Acá es una sola empresa y no hay intervención del Tribunal de Cuentas, no hay intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, y después aparecen las facturas del proveedor y los mails reclamando el pago. Ese tipo de cosas son las que a nosotros nos parece que deben ser objeto de análisis por parte de la Fiscalía. ¿Contra eso, Rodríguez? El diputado Olmos tal vez omite un hecho que no es para nada menor. El día que estábamos discutiendo en el Parlamento, el 8 de septiembre, la conformación de esta comisión investigadora, antes de concluir la discusión, ya el Frente Amplio anunciaba a las 5 de la tarde que iba a remitir toda la justicia, a la Fiscalía, en términos correctos. Sí, puede que no pase la Fiscalía, pero... Exactamente. Uno coloquialmente habla de la justicia, por eso nosotros en el proyecto de resolución hablamos de la Fiscalía, que además es la que tiene, la que está actuando respecto a la denuncia presentada oportunamente. Por lo tanto, el Frente Amplio previo a iniciar el trabajo de la comisión investigadora, ya cometía una especie de prejuicio en cuanto a su labor. Esta comisión investigadora inició su trabajo, y no lo hablo por el diputado Olmos, hablo por el Frente Amplio, recibiendo los ataques de que no iba a poder realizar su trabajo, de que iban a haber presiones indebidas, de que la gente no iba a concurrir, de que se estaba obstaculizando el trabajo correcto. Y a menos que yo haya transcurrido estos 2 meses en otro ámbito, los propios diputados de la oposición han reconocido que nada de eso fue así. Uno podrá estar satisfecho o no por las preguntas, por las respuestas a las preguntas, eso ni que hablar. Pero la comisión pudo trabajar sin ningún problema. Y de hecho ya en ese momento ya presentaba lo que era la denuncia del diputado Antonini, suscrita por los diputados del Frente Amplio, a la Fiscalía. Con lo cual, para el Frente Amplio ya había elementos que ameritaba la remisión, en este caso a la Fiscalía. Nosotros, en virtud de esa situación, analizando la información recibida, concluyendo que muchas de las cosas por las cuales la investigación o la denuncia inició, se habló de múltiples, de cuantiosas gastos por parte de la administración Cardoso que fueron observados por el Tribunal de Cuentas. 3 casos llegaron a la Asamblea General, 2 de los cuales eran de la administración Kechichian. Durante la administración Kechichian, 105 casos hubo observados y que llegaron a la Asamblea General. Esto sale de la página del Parlamento. 3 casos de la administración Cardoso, de los cuales 2, repito, eran de la administración Kechichian. Y así podemos seguir hablando. Se habló de gastos cuantiosos en cuanto a publicidad. Los $500.000, sí. Sí, mire, yo le puedo responder respecto a lo que se informó, lo que se pidió al Ministerio de Turismo, en cuanto a, por ejemplo, consultorías externas contratadas entre el 2010 y 2020.
2.393 millones, perdón, $2.393.000 en consultorías externas en el gobierno, en la gestión de Kechichian. 8.354.000 en materia de publicidad digital en plataformas durante la gestión Kechichian. 8.354.000. Contratación a la empresa de seguridad en las plazas de deporte por 5 años. 3.820.000. Casualmente... ¿Pero licitaciones mediante o...? No, mire, no, observado por el Tribunal de Cuentas, además. Y qué casualidad. Yo no lo voy a concluir, no voy a cometer un atrevimiento, pero qué casualidad en los años electorales aumentaba los gastos en materia de las contrataciones. En vía pública, tanto que se critica, 9.645.000 en la gestión Kechichian. Entonces, realmente, cuando uno escucha las afirmaciones que hemos tenido que escuchar, parece que esto hubiésemos estado viviendo en Narnia y que de golpe el Ministerio de Turismo tuvo una situación novedosa. Y, a ver, yo podré no estar de acuerdo con lo que es la mecánica del Ministerio de Turismo, pero sí tengo que reconocer que tiene sus particularidades, que tiene sus circunstancias puntuales y que el Ministerio de Turismo, producto de esas circunstancias donde el gasto grueso del Ministerio es en publicidad y promoción, está obligado, lamentablemente, a no acudir al mecanismo que debería ser el que se aplique a todos los casos, que es la licitación, el concurso de precios. Pero la propia ley, el propio TOCAF, establece circunstancias. Y cuando fue observado por el Tribunal de Cuentas, salvo en esa ocasión, en todas las demás, el tribunal entendía que estaba aplicado correctamente la excepcionalidad. Bien. Bueno, Sí, ¿puedo por supuesto. empezar? Sí, claro. Cualquiera diría, escuchándote, que el ministro Cardoso debería estar en funciones y que realmente no debería haber sido obligado a renunciar por el presidente. Cualquiera diría que la ministra Kechichian, en sus 10 años de gestión, porque son 2 gestiones, no es una, debería haber sido llamada por la Asamblea General para que renunciara. Sin embargo, es una de las ministras que se va de su gestión después de dos periodos de gobierno, con el máximo de aprobación por parte de la ciudadanía y con gran éxito en su gestión. Sin embargo, el ministro Cardoso, que empieza en un proceso donde ni siquiera tenía turistas para atender, porque esa es la verdad de la milanesa, ni siquiera tenía turistas, sin embargo, tenía gastos exagerados, pero exagerados en cuanto a la proporción de lo que quería provocar con estos contratos. Pero además da la casualidad que el propio ministro Cardoso entra en una serie de contradicciones, incluso yo las he leído, por lo menos las he leído, y me he dado cuenta de que, a ver, o se dice una cosa o se dice otra. ¿Ejemplo? Ha sido un ministro, por ejemplo, algunas de ellas tienen que ser hasta con su amigo del alma, Elvio Rodríguez, que según Elvio Rodríguez son amigos de antes, el ministro Cardoso dice que lo conoció por primera vez en su asunción cuando estaba Pérez Banchero, y resulta que Pérez Banchero ni siquiera, bueno, eso es lo que leí en la declaración. No es así. Discúlpame que termine. Pero discúlpame que termine. Te permito corregir una cosa que no es así. Yo termino y tú me aclarás. Yo te pido que no apeles, capaz que tú no lo recordás bien, pero eso no es así. Ambos dijeron que eran amigos de toda la vida. Bueno, el ministro Hay que ser Cardoso, justos en las cosas como son. el ministro Cardoso dijo que conoció, entonces yo leí una crónica que no es así. inadecuada. Bueno, la crónica no. Que conoció, parlamentaria. ¿me dejás terminar? Sí, pero no justo se que trata de las conoció cosas que no en son. el momento en que asumía, Es falso. Se lo presentó Martín Banchero, y Banchero ni siquiera estaba en el momento de bueno, asunción pero del ministro. no es así. Selva, evidentemente lo que está en No la es comisión así. parlamentaria tiene más valor que una No es así. crónica que no Y aparte, sé dónde se... nos vamos a ir por las crónicas, guiémonos por las cosas que se han dicho. Bueno, perfecto. El diputado Cardoso dijo que son amigos de temprana edad. De la Igual es un juventud. aspecto. Ambos nomás, dijeron ¿no? lo mismo. Sí. Igual Ok. es un aspecto. No hubo nomás que contradicciones en las señala- declaraciones del ministro Cardoso con Elvio. No hubo contradicciones en la comisión. No. A nuestro juicio no. Realmente, En entonces... ese aspecto no las escuchando- hubo. ¿Cómo? En ese aspecto no las hubo, es cierto lo que dice Rodríguez. Los La dos dijeron que crónica, son amigos entonces, de la no es correcta. adolescencia. Creo que la confusión viene en cuanto a cómo conoció Elvio Rodríguez a Pérez Banchero, que es otro capítulo. Exactamente. Sí hay contradicciones en tanto Elvio Rodríguez dice que fue al ministerio a pedido de Cardoso y Cardoso dice que no tiene nunca idea lo cómo llamó. llegó, que Ta. vio la luz prendida y entró, que él no sabe cómo fue. Bueno, ta, y ahí es que hace la explicación del 1 de marzo. Pero, y termino donde mi intervención supuestamente podrían diciendo- haberse conocido, pero es cierto que Ok. no estaba Pérez Banchero 1 de marzo porque asumió en mayo. No, asumió en mayo, por eso. Y termino con esto.
Y lo de la empresa Kirma, bueno, es decir, es un largo torbellino de contradicciones y de cosas que yo diría insólitas. Insólitas por cómo vino, insólitas por cómo fue promovida, insólita porque la propia empresa da clientes que lo llaman a los clientes. Búsqueda hizo una investigación sobre el tema. Búsqueda se preocupó, no estoy hablando de un diario de izquierda, se preocupó de investigar y resulta que hay clientes que nombra como propios y los clientes contestan: no conocemos, nunca trabajamos con esa empresa. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas turbias en este manejo tan rápido y tan fugaz del ministro Cardoso, y no hay cosas turbias, por lo menos públicas, de la ministra Quechichán, y se están equiparando dos cosas para hacer una investigación de ambos, de uno de 10 años, y yo creo que es una forma de desviar la investigación concreta sobre lo que pasó con Cardoso. Bien. Es bien concreta, Está. porque por algo lo destituyeron. Pepe. Sí, primero que nada destacar el trabajo de la Comisión Parlamentaria Investigadora como herramienta del Parlamento, que creo que tiene cada vez más vigencia, pese a algunas críticas que han surgido en los últimos tiempos. Como esto ocurre en un ámbito político, obviamente lo que surge de esa comisión también es político. Por lo tanto, hay dos poderes más independientes, el Ejecutivo y el Judicial. Y por supuesto que me parece bien que esto derive en el envío a la Fiscalía. Es cierto lo que dice Selva. Si escuchamos al diputado de la oposición, no logro entender por qué, si en realidad no pasa nada, y está bien que no haya pasado nada con la administración Quechichán, ¿por qué no se permite justamente que se envíen esos antecedentes si no hay nada que ocultar? Y escuchando al diputado del oficialismo, parecería sí, ciertamente que Cardoso se apresuró a renunciar porque nada ha ocurrido. Entonces creo que estas siguen siendo decisiones políticas y está bien que esperemos el resultado de la Fiscalía. Bien. Ahora, ¿por qué te tomo eso mismo que vos planteás? Uno escucha a Olmos y dice, pero si no hay nada que ocultar y nada ilegal, ¿por qué evitar que los antecedentes vayan junto? Bueno, van a ir igual, pero vamos, ¿por qué no se votó a favor de que llegue a Fiscalía todo lo de la comisión? Porque nosotros creemos que hay irregularidades en la gestión de Cardoso y no las hay en la gestión de Lilian Quechichán. Entonces, ¿Qué daño le hace igual que bueno, se lleven a Fiscalía? O sea, pero es absurdo que yo dijese que hay que, no sé, investigar a Esta Boca es Mía por incitación al odio, cuando en realidad no tengo ningún elemento para acusarlos de hacer esa... Yo no quedo mejor parada si digo investiguen lo que quieran, pero ¿no le parece que yo quedaría mejor parada? La estrategia de Cardoso ha sido decir somos todos iguales. Y en absoluto somos todos iguales. Bien. Acá hay una gestión que se fue aplaudida y hay un ministro que se fue porque el presidente de la República se fue a la casa de Julio María Sanguinetti y ni siquiera le avisó al ministro que se iba. Fue después Julio María Sanguinetti que le tuvo que avisar: no va más, no sos más ministro de Turismo. Perfecto, Entonces, pero perdone que yo insista con esta pregunta. Lo que hizo Cardoso durante toda la investigadora fue pescar contra mayo, digamos, tirar redes grandes a ver qué pescadito agarraba. El único que creyó agarrar fue un convenio con una institución armenia, que cuando vino la institución armenia demostró absolutamente que lo que él decía, que era que se había pagado 10 veces menos en esta administración de lo que se venía pagando, era absolutamente falso. Bien, pero Olmos, perdona que insista, ¿no? Sí, claro. Si a mí me acusan, como usted mismo citó el ejemplo, voy con ese. Si a mí me acusan que en este programa hay incitación al odio, yo quedo mucho mejor parada si digo, pasen, vean, que lindas tolderías, investiguen lo que necesitan. A que si pongo resistencia y digo que a mí me parece que no. ¿No? Puede ser, eso es absolutamente opinable. Yo digo, el criterio otro fue eso, es decir, lo que está intentando hacer Cardoso y de alguna manera está respaldando la coalición, es decir, son todos iguales y eso no es en absoluto así. Está bien. ¿Por acá? Sí, más allá de las estrategias políticas, que bueno, creo que es muy claro que Cardoso, al ser denunciante y denunciado a la vez, intentó ampliar el espectro y desde el punto de vista informativo eso puede ser una buena noticia. ¿Por qué no? Si es necesario para los periodistas ampliar y ver cómo se hacían las cosas en determinado momento y cómo se hacen ahora, tal vez no es necesariamente malo, pero más allá de las cuestiones políticas que estén sobre la mesa, ¿cuáles son las irregularidades concretas? Porque empresarios amigos del poder, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero lo hemos visto durante todos los gobiernos. Hemos visto alguno que hasta ha viajado con el presidente de la República, ¿no? Y yo imagino que esa gente no hace ese tipo de acompañamiento gratis por la patria, sino que todos están buscando determinada cosa.
Si uno mira este caso, parece ser muy claro que allí hay un particular que no tenía ningún tipo de contrato de asesoramiento, no había ningún documento, que estaba buscando hacer su juego. Pero una vez terminada la investigadora, ¿cuáles son las irregularidades concretas que usted, Olmos, puede decir? Acá hay un apartamiento de la norma, acá hay un apartamento de la norma y acá hay un apartamento de la norma. Porque amigos del poder, y los hay de derecha, los hay de izquierda, y siempre están buscando beneficiarse a sí mismos. Sí, claro. Por supuesto, amigo del poder hay siempre, y Sereñi tenía una expresión que refería justamente a eso, ¿no? De que el poder atrae como las moscas al dulce de leche. Pero, a ver, una cosa es el legítimo interés de un empresario de hacer negocios con el Estado. Eso es absolutamente legal y legítimo y coherente con su función de empresario. Otra cosa es que un ministro ponga a alguien de su confianza y que lo avale a estar en el ministerio, que use información que accede de la gestión, y salió ayer la información en búsqueda de a qué era lo que accedía, y después esa persona desde el ministerio y con el aval del ministro esté incidiendo en lo que la agencia de publicidad contrata. ¿Y ahí cuáles serían las figuras concretas que se están denunciando? Que lo que espera es obtener un beneficio propio. Ahí hay una situación absolutamente irregular. ¿Cuál sería Pero claro, la calificación penal? Conjunción del interés público con el privado, abuso de funciones, ¿por dónde iría todo? Ah, no, yo no me voy a poner a tipificar, para eso tenemos al abogado acá. Pero hay determinadas normas que me imagino que ustedes, después de una larga investigación, dijeron, bueno, acá hay una violación clara de esto, de esto y de esto. Porque lo ético, creo que todos tenemos nuestra opinión al respecto y, bueno, la podemos debatir largamente. No, yo no me animaría a tipificar porque aparte seguramente es distinta la figura que podría eventualmente imputarse a Elvio Rodríguez que la que podría imputarse al ministro. Pero usted habla de posibles imputaciones. Aquí en lo que se ha investigado hay posibilidad de imputaciones. Sí. Lo que no quiero yo tipificar cuáles serían, que la Fiscalía lo analice. Perfecto. El otro capítulo es el de este que mencionaba antes, de la contratación de publicidad. ¿Por qué se contrata una empresa? Porque Juan Martín Rodríguez trae cifras que son reales, son las que el Ministerio informó, pero que son del mundo, no son de Uruguay. Acá lo que se contrató es más del doble de lo que se contrataba a Uruguay, y antes se contrataba entre 5 o 6 empresas y acá se contrató en forma directa a una sola. Eso es de una irregularidad. ¿Hay defensa para ese aspecto? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es? A ver, primero voy a responder lo de Tato, pero me gustaría hacer un par de comentarios para que no queden perdidos. Después vamos contigo. Olmos está a los 5 minutos en todos lados, tranquilo. El diputado Olmos. La pandemia no es una sorpresa para Uruguay, no fue una sorpresa para el mundo. O sea, Uruguay debió obligatoriamente reordenar, recalcular, como dice el GPS, su estrategia promocional, porque ya la inversión que hacía en el exterior, en varias de las empresas que incluso han sido contratadas y han sido parte del expediente, no se podía realizar. Por eso, la pandemia, Olmos, no es excusa suficiente para ustedes, para esta estrategia de gasto. El problema es que cuando nosotros cada vez que le pedimos el documento en el cual se basaba la estrategia, el documento nunca apareció. O sea, no hay una estrategia escrita que nosotros vamos a evaluar. Obviamente que la pandemia incidió, con la pandemia. Y obviamente que... No, pero ¿qué voy a hacer yo con la pandemia? ¿Cómo la voy a administrar? Eso en algún lado hay que decidirlo y gestionarlo. Eso también habría que preguntarle a las ex autoridades a la salud, que no nos dejaron nada escrito sobre la pandemia y en temas más preocupantes. Bueno, se piden protocolos... Otra vez la herencia maldita, Juan Martín. No, pero es real, diputado. Si a usted le parece que en el proceso de esta pandemia, donde hasta el mes de noviembre, Uruguay, hasta mediados de noviembre, principio de noviembre, Uruguay aspiraba a un verano con fronteras abiertas y a esa altura del año la estrategia cambia porque se preveía que iban a mantenerse las fronteras cerradas y hubo que aplicar un cambio de 180 grados en la lógica, realmente es un poco absurdo requerir un plan en ese sentido cuando las cosas iban cambiando día a día. Entonces, esas circunstancias, esa contratación, que en números similares no varía lo que se venía contratando, obviamente se le da otro destino, pero con otra particularidad. Y eso también lo reconoció la ex ministra Kechichán y el ex subsecretario Liberov,
que era usual en el Ministerio de Turismo que se contratara y se tuviese a cuenta. No era que se contrataba y se gastaba todo. Quedaban saldos. De hecho, cuando inició la administración Cardoso, habían saldos que habían quedado de la administración Kechichian. Y eso yo estoy afirmando que Kechichian compró de más, vaya a saber para qué. No, hay una lógica. Porque en materia de publicidad digital, quienes saben de esto, saben que uno primero tiene que pagar y después empieza a pautar. Y a su vez uno va, en esa pauta que va generando en materia digital, por ejemplo, los valores van cambiando. Usted puede contratar con Facebook y resulta que ese usuario, esa promoción resulta interesante, lo que contrató inicialmente a una tarifa, a un precio, ese precio cambia. No me corresponde a mí que lo explique, hay gente que lo sabe mucho negocio mejor que lo explique. dedicarse a la Pero tú estás publicidad defendiendo digital. la contratación de Kirchner. No, pero a ver, estamos ¿No estás hablando... defendiendo esa contratación? Selva, no. Que ni siquiera el Banco Selva, de la República Selva, pudo trasladar Selva, el dinero porque era una Selva, empresa estamos hablando con problemas de graves. contratación. Por favor. Si tú querés hablar del tema Kirchner, yo de hecho dije que iba a hablar de temas concretos. Yo estoy hablando de la publicidad en general. Ahora vamos a la situación de Kirchner. Punto número 1. El ex subsecretario Liberov reconoció en la comisión que en ocasión de él ser jerarca recibió un correo electrónico con una propuesta que no le satisfizo, que le hizo alguna serie de preguntas y que al no recibir las respuestas, esa propuesta quedó en la nada. Por lo tanto, la primera crítica que se le hizo a esa empresa por parte de la oposición, que no existía, el propio Liberov la echó por tierra. Segundo, la propuesta llega a la agencia, que es la que el ministerio tiene contratada, a través de un individuo, Elvio Rodríguez, que no tenía ningún vínculo funcional con el ministerio, que era un privado, que era amigo de Cardoso, como ambos reconocieron, y que durante los meses de junio, julio, si mal no recuerdo, del año pasado, estuvo reuniéndose en varias ocasiones con el señor Pérez Banchero. De la misma forma que llegó esa propuesta, han llegado decenas de propuestas y la lógica, la orden que había de parte de las autoridades era toda propuesta que llega va a la agencia de publicidad, que es quien la evalúa. Y a partir de lo que la agencia evalúa, el ministerio procede. ¿Y en ese sentido, propuesta? en el expediente consta que la empresa Webmaker, que es la agencia de medios... Yanan Rabicam, la ¿avaló agencia esa Webmaker, propuesta? que es la agencia de medios de Yanan Rabicam, recomendaba la contratación, al igual de MediaMath, que es una plataforma programática, y Facebook. Se ha cuestionado también el Banco en Panamá de Facebook. O sea, aquí en la investigación se ha cuestionado a Facebook también, ¿no? Bien. Para ambientarnos en la lógica. No, pero entonces, que estemos termino. defendiendo aquí. Le toca, le pero toca a ver, a Pablo. Selva, pero a ver, permíteme terminar, Victoria, porque... No, pero a ver, usted da la respuesta si No, las personas quieren procesarlas o no. Es tema de Está las bien, personas. pero creo que Claro. aquí, cuando se realizan una serie de afirmaciones que no son del todo, que no está muy bien embarcan del todo el aclararlo, eso está proceso, perfecto, o sea, por supuesto. y acá yo vuelvo a insistir con lo mismo, porque... Si no se siguen repitiendo los relatos falsos. Se sostuvo Pero lo por de parte- Kirchner no es un relato se falso. sostuvo, se sostuvo, Sino que lo diga el bro, ¿por qué no la pagó? al igual que pasó con Facebook, porque tenía... No lo diga- entonces, lo ¿pero diga que el vamos a bro. cuestionar a Facebook también? Selva. No, 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 capaz pero- que tú querés cuestionar a Facebook. No, Tenés todo el derecho. no, si yo- pero yo vas a la discutir misma con razón... Facebook. Porque yo también quiero. Es Por la verdad, misma razón, le toca a Pablo. pero es verdad. a programa- Facebook y a Kirchner, el primer no pago fue por lo mismo, por Banco en Panamá. Digo porque si quieren cuestionar a Kirchner, cuestionen a Bien. Facebook también. Pablo, porque se nos va el ¿Puedo? tiempo. Si no. Sí, claro. Gracias, muy amable. A ver, hay una máxima en penal que cuando a uno le hacen una denuncia, denuncia el que lo denuncia para amortiguar las aguas. Eso es por un lado. Ahora bien, qué alegría que debe tener la Fiscalía de Delitos Económicos de segundo turno con todo este paquete Puesto ser, puesto ser. que le van a pasar. ¿Cómo? Puesto ser, o estás... No, el tema de perdón. los árboles me dio un los poco árboles. de... La garganta. Sí, de cascarilla. A lo que voy. Yo no creo que se haya violado ninguna norma acá, ni por la administración anterior ni por esta. Ahora, con los números que el diputado acaba de expresar de la administración anterior y los que conocemos de esta, yo creo que lo que deja acá es una sensación que esa discrecionalidad que se le da al jerarca es tremenda. Es brutal, porque quizás no haya un tema legal acá, no hay una violación de una norma y no hay un delito. Pero sí hay un tema ético, porque, a ver, todos sabemos que amigos siempre tenemos. Y por lo cual, si a mí me da esa discrecionalidad de pautar $500.000 con Pepe o con Selva, ¿por qué no voy a pautar con Pepe? ¿Por qué no? Si es amigo mío. Y capaz que el servicio es mejor o peor, no lo sé, capaz que es hasta peor, pero como es amigo, pauto con él. A lo que voy, que esa discrecionalidad que tiene el jerarca, no en este ministerio, en todos los ministerios, ¿no? Para poder
erogar tanto dinero a mí sinceramente me asusta. Sinceramente me asusta. Bueno, muy bien. Queda clara la reflexión final. A los diputados, muchísimas gracias de verdad a los dos por habernos acompañado. Seguiremos de cerca la evolución de esto. ¿Quedó algo mínimo que quiere agregar, Olmos, que le veo cara de...? Sí. No, muy cortito. Supongamos que yo concedo que había que gastar todo ese dinero en vía pública en el país en la pandemia. Claro. Sigue sin explicarse por qué se hace a una sola empresa cuando históricamente se hacía entre 5 o 6. Claro, pero no hay nada legal que impida que sea a una sola empresa. No hay nada legal que impida que sea una sola empresa, pero... Entonces, de vuelta, solo terminará saldándose por el lado de la justicia. Que no la va a tener fácil. Que no la va a tener fácil. Y una cortita. Ay, no podemos, Cortita. no podemos. Yo no sé por qué los ministerios de turismo no aprovechan los Black Friday, mirá, que se gastaría un poco menos. Porque llegó